Ese tema de hoy es el día de tu salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el tiempo, es semerón del griego, adverbio, la forma ática es temerón, relacionado con gemera, que es día, siendo que la T representaba originalmente un pronombre, se traduce el día de hoy. Día del griego gemera, día se usa del periodo de la luz natural, un periodo de duración indefinida marcado por ciertas características, como el día de las pequeñeces, de angustia y dolor, de prosperidad y de adversidad, de prueba. La salvación del griego soteria denota liberación, preservación, salvación. La salvación se usa en el Nuevo Testamento de liberación material y temporal de peligros y aprehensión mañana, del griego aurión, que es el día siguiente o el día de mañana. Demasiado del griego perisoteros, que es grado comparativo de perizos. Abundante se traduce demasiado. Tarde del griego que espera propiamente femenino, del adjetivo que esperas o de un atardecer occidental que significa lo último de la tarde antes del anochecer. Amén. Hoy es el día de tu salvación o de mi salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Hermano, lo que está hablando aquí, o lo que se está tratando es de nuestra salvación, que dice que hoy es el tiempo, porque a veces decimos, pero no es mi tiempo todavía, no es mi tiempo de salvación, Dios lo sabe, más adelante, después, hoy, ¿verdad? Hoy es el tiempo de nuestra salvación, porque cada día dice la Biblia que Dios trae nuevas misericordias para que nosotros nos autoanalicemos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Estamos salvos? ¿Tenemos esa seguridad de ser salvos? ¿Somos personas conscientes de que sabemos los frutos que estamos dando? Entonces, ¿verdad? Es importante esto. Hoy es el día de la salvación. Mañana no sabemos, no estamos hablando cuántos años llevas en el Evangelio o qué tiempo llevas en el Evangelio. Aquí estamos hablando o tratando de decir que hoy ese es tu día de salvación. Si hay duda en tu corazón o algunos pensamientos que tal vez dices, pero es que yo no sé si soy salvo. Yo no he hecho la oración del pecador. Buena pregunta. Si tú no has hecho la oración del pecador, si eres joven, necesitas hacerlo. Necesitas tener la seguridad de la salvación. Pero mi mamá y mi papá son salvos. Sí, ellos, pero es personal. Es personal esa decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. ¿Verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice que hoy es el día, es decir, hoy es tu día, hoy es tu momento, mañana no sabemos qué puede pasar. Dios tiene todo bajo control, pero hoy es para autoanalizarnos cómo estamos ante Dios. No, pero es que yo ya conozco la palabra, yo ya tengo mucho tiempo, sí, pero ¿estás salvo ya? ¿Estás seguro de tu salvación si Jesucristo viene hoy por su iglesia? ¿Te irás con él o serás salvo hoy? Perdón, o te irás con él. Es una buena pregunta, ¿verdad? Que tenemos que entender que hoy es nuestro día, hoy es para autoanalizarnos hoy mismo. Mañana no sabemos qué puede pasar. Entonces, hermano, hoy es un tiempo especial para que nos autoanalicemos y poder decir, no, pues soy salvo yo, no hay problema. Pero si no eres salvo o no estás seguro, segura de tu salvación, yo creo que es importante autoanalizarnos hoy para que el Señor, Él pueda hacer algo al respecto con nosotros. Vamos a entrar en nuestro texto ahí con Jeremías. Vámonos a Jeremías capítulo 8. Jeremías 8, 8:20. Vamos a dar inicio con la palabra de nuestro Dios. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera:
Jeremías 8:20 dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Vamos a orar por la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Ayúdenme a orar, por favor, Padre. Te damos gracias, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, que seas tú, que bendigas, Señor, tu palabra, que no vuelva así, a Dios, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes, Dios, en esta hora a entender tu mensaje y los que puedan escuchar o mirar esta palabra puedan ser también bendecidos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice un fuerte amén. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Se está hablando de muchas cosas, aunque sabemos que se trata de los lamentos sobre Judá y Jerusalén, de los problemas, de los acontecimientos que pasaban, de las tragedias que pasaban, la cautividad una tras otra, pero está diciendo, ¿verdad?, que ha pasado la siega, terminó el verano y ellos todavía no han sido salvos, o sea, todavía ellos seguían con esa inseguridad de que sí o que no. Es importante esto que está hablando aquí Jeremías, que yo sé que está hablando de Israel, del pueblo de Israel, pero también es para nosotros, ¿verdad? Ya pasó la siega, terminó el verano, ya pasaron muchos años en nuestras vidas de conocer la palabra de Dios, sabemos la palabra, la conocemos, es importante eso, pero lo más importante es la seguridad de tu salvación. Aquí está hablando de la siega, está hablando del verano, está hablando de ciertos acontecimientos que han pasado, pero dice, todavía no hemos sido salvos, o sea, todavía no hemos tomado esa decisión de analizar nuestra propia vida, cómo estamos ante Dios, ¿verdad? Autoanalizarnos y decir, Señor, pues han pasado muchos años y solamente he estado mirando los errores de los demás y los míos solamente los hago a un lado, y por esa razón, hermano, aquí están hablando de que pasó la siega, pasó el verano, porque ellos no se habían interesado en sus propias vidas, cuando saben que es más fácil querer arreglar la vida de otras personas, querer arreglar la vida del hermano y de la hermana. No es que debe de vivir de esa manera la hermana, es que mira, se tiene que comportar de esta manera. Sí, pero tú, ¿cómo te tienes que comportar? Tú tienes que ser ejemplo, ¿no?, de los demás. Pasó la siega, pasó el verano ya. Hermano, es algo tan triste esto, porque se imagina, pasan los años, pasan los días y todavía no hemos sido salvos, todavía no hay esa seguridad. Nos preguntan, ¿eres salvo? No, pues no sé. Dios lo sabe, quién sabe, a lo mejor sí soy salvo, pero no hay esa seguridad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque han pasado los años y no hemos puesto atención que realmente es importante la salvación de nuestra alma. Acuérdense que el Señor Jesucristo vino a morir aquí en la tierra para salvarnos, para darnos la salvación, la vida eterna a través de su sacrificio. Entonces, hermano, ese sacrificio tan alto tenemos que valorarlo. Pasó los años, el verano, la siega y todavía no hemos sido salvos, dice. Con la angustia del propio Jeremías, eran tiempos de muchas situaciones difíciles a causa del sufrimiento de Judá. En el diálogo entre Judá y Dios, los habitantes de Judá afirman que definitivamente Dios los había dejado, los había abandonado, pero Dios les hace notar que no han dejado de adorar a los ídolos. Hermano, eso era en esos tiempos de Jerusalén y de Israel, que eran muy idólatras. Ellos replican que no han sido salvos, y podemos mirar aquí que ellos era consecuencia de su infidelidad. Jeremías se siente quebrantado por la ruina, el pecado de su pueblo. El profeta siente una gran preocupación por las personas que le escuchaban y se preguntaba por qué su pueblo no recibía la medicina que necesitaba. Preferían los falsos profetas,
a la palabra de Dios escrita y revelada. ¿Se imagina, hermano, la solución era la palabra de Dios a estas personas, pero no, ellos se iban a los ídolos, se iban a los falsos profetas y no querían escuchar en la palabra de Dios, o sea, la medicina de los profetas verdaderos como Jeremías, Isaías, estos hombres que hablaban con la verdad, hablaban de lo que Dios les hablaba y ellos les informaban el mensaje a ellos, pero ellos no querían. Ellos se dejaban llevar, ¿por qué? Por los falsos profetas. Se dejaban llevar por esas malas doctrinas que había también en aquel tiempo de los profetas falsos, maestros falsos, y no, ellos no entendían que Dios quería bendecirlos, pero la idolatría no los dejaba. Por eso Jeremías se preocupaba por ellos, decía, ya se llegó el verano, ya se llegó la siega, han pasado muchos años y no han sido salvos porque ellos no estaban interesados en buscar a Dios, sino que mejor se iban con los falsos profetas, porque ellos sí les hablaban bonito, les decían, no te preocupes, todo está bien, pero no eran salvos, porque han pasado los años y el Señor está preguntando todavía que no hemos sido salvos algunos, porque es importante que analicemos nuestra vida, por qué estamos aquí, por qué hemos venido aquí hoy o por qué seguimos congregándonos en este lugar. Yo creo que es una pregunta muy importante. Nos congregamos porque queremos ser salvos, nos congregamos porque queremos obedecer al Señor, ser obedientes a sus mandamientos. Por eso estamos aquí, porque sabemos que por misericordia estamos aquí, no porque merezcamos estar aquí o porque merezcamos la salvación. Acuérdense que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por pura misericordia, es por fe, es que Jesucristo lo hace por gracia. Hermano, eran tiempos difíciles, tiempos donde, aleluya, estaban en la idolatría, donde ellos no se interesaban realmente en buscar a un verdadero profeta como a Jeremías, Isaías y los demás. Y ellos no estaban interesados para nada en buscar una dirección correcta, sino que mejor se iban con los falsos profetas, donde les endulzaban el oído, le decían no pasa nada, y Judá o Israel no le va a pasar nada, Judá no va a sufrir ninguna consecuencia por el pecado, y ellos mejor preferirían escuchar eso. Y hoy, en estos tiempos, estamos en lo mismo. Queremos escuchar palabras bonitas, pero no queremos escuchar cuando dice el Señor, dejar el pecado, dejar la maldad, dejar toda cosa mala. Esas palabras no nos gustan, pero sí, cuando hay solamente motivación, eso nos agrada. Y la medicina está ahí en la palabra de Dios para autoanalizarnos que si realmente estamos salvos. Ya han pasado muchos años, ¿verdad? Y estaremos salvos. El hermano, la hermana ya va a dar cuenta de su vida. Tú déjala a un lado. ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? O sea, ¿qué de nosotros? ¿Cómo estamos ante Dios? Han pasado muchos años ya. ¿Podrías contestar esta pregunta si el Señor te dice, ¿eres salvo? ¿Estás seguro de tu salvación? Pues es que no, porque es que me peleé con este hermano, con esta hermana. Bueno, ¿por qué no pides perdón? ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no te vas y te humillas con la persona y de esa manera arreglas la situación? No siempre tenemos la razón. No siempre somos los que siempre no hacemos nada, sino que muchas veces nosotros tenemos algo de culpa también. Somos humanos, pero qué triste es, ¿verdad? Que no reconocer que necesitamos ser más humildes con el hermano, con la hermana, para, para seguir adelante. Han pasado los años y está diciendo Jeremías, y todavía no ha habido salvación en ustedes. Mejor buscan profetas falsos, mejor buscan personas que les den direcciones incorrectas. Y por eso estamos así.
inseguros, inseguros de la salvación. No hay seguridad. Estamos titubeando. A lo mejor sí, a lo mejor no. Dios, Él, cuando dio la vida ahí en la cruz del Calvario, lo hizo completo. Él no lo hizo a medias. La salvación es completa. Es que tú lo recibas por gracia, porque es un don que no merecemos. Es por pura misericordia. Entonces, hermano, no es por fe la fe. No es porque realmente por nuestras buenas obras vamos a ser salvos, sino que es porque ya Dios lo hizo todo en la cruz del Calvario. Solamente nosotros debemos ser obedientes lo que Él nos dice. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos así leyendo la palabra de Dios. Vámonos a Lucas. Lucas capítulo 19. Lucas 19 del 9 al 10. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí, hermano, está hablando de este hombre Zaqueo, cobrador de impuestos. Si sabe la historia, el Señor Jesucristo iba pasando por ahí y Zaqueo se subió al sicómoro, a este árbol grande, porque era chiquito. Entonces él al subirse al árbol para que lo mirara el Señor Jesucristo, ya el Señor Jesucristo sabía que Zaqueo estaba allá arriba. Y entonces le dice, mira Zaqueo, bájate de ahí porque voy a ir a tu casa. Es necesario que yo vaya a tu casa. Y cuando Zaqueo va, cuando el Señor va con Zaqueo a la casa y Zaqueo se sintió conviccionado, se sintió tal vez con la vista del Señor Jesucristo, una vista dulce, una vista perdonadora, y tal vez Zaqueo miró al Señor Jesucristo y se sintió conviccionado, y por eso dijo, lo que yo tengo, dice, la mitad se lo voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le voy a dar cuatro veces más. O sea, dice, y luego dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pero no se está refiriendo a las paredes, sino que a la persona de Zaqueo. Este hombre ahí demostró la salvación cuando hubo cambios en su vida, cuando se le miró, la codicia la dejó, el amor al dinero lo dejó. Ahora dice, lo que yo tengo, la mitad se lo voy a dar a los pobres. Y si yo he robado en algo, le voy a dar 4 veces más. Acuérdense que era un cobrador de impuestos, ¿se acuerdan? Era un cobrador de impuestos, era un hombre que la nación o la gente de ahí no lo quería, porque era un cobrador de impuestos, eran aborrecidos los cobradores de impuestos, porque pues estaban cobrándole de tributos o los impuestos a los ciudadanos, y pues no crea que a la gente le gusta eso, y aparte que eran ladrones, robaban, y entonces la gente los aborrecía. Y cuando están mirando que el Señor, ¿verdad?, va a ir a la casa de este hombre, la gente pudo haber criticado esa acción del Señor. ¿Cómo es posible que va a ir con un cobrador de impuestos, un hombre que es odiado por la gente? Pero Dios tiene propósito para nuestras vidas. Todos de una u otra manera tratamos de servir al Señor de muchas formas. No todos estaban ahí en ese árbol para que lo viera el Señor, pero Dios nos habló de muchas maneras. Porque dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. O sea, hoy quiere decir que en ese momento este hombre fue tocado, por Dios, y todo lo que él dijo, voy a darle la mitad a los pobres, eso daba a entender claro ahí que ya definitivamente este hombre había cambiado su vida, su mente, su mentalidad, y dice, yo le voy a dar a los pobres. Hijo de Abraham, ¿por qué? Porque era un judío de raza, por quien Cristo vino como Salvador personal.
y también está en Mateo 1:21, Mateo 10:6, Mateo 15:24 y Juan 4:22. Eso lo lee en casa. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Ha venido la salvación y no porque entró el maestro a su casa llegó la salvación, sino que porque fue tocado por Dios y se arrepintió de que le robara, de que le robaba al prójimo al cobrar los impuestos. Dijo Zaqueo: si yo he hecho algún robo, yo me comprometo en darle 4 veces más. A los pobres le daré la mitad de todos mis bienes que tengo, se lo daré a los pobres. Ahí, hermano, ahí podemos mirar cuando ahí en ese lugar dice, ha llegado la salvación a esta casa. O sea, ha llegado la salvación a esta persona porque es hijo de Abraham. Cuando una persona es tocado por Dios, tocada por Dios, empieza uno a ser diferente, empieza a vivir diferente, ya no es el mismo de antes, sino que ahora vive haciendo acciones buenas con el prójimo, y entonces ahí se puede reflejar que hay salvación. Aquí podemos mirar que está diciendo el Señor Jesucristo que hoy ha venido, dice. Hoy llegó la salvación, o sea, hoy este hombre fue tocado, hoy este hombre es tocado por Dios y él se arrepintió de todo lo que había hecho, y si había sido algún robo, él se comprometía, ¿verdad?, a darle 4 veces más a las personas que les había tal vez robado. Entonces, hermano, es importante esto, entender cuando llega la salvación a su casa de usted. Dice, puede decir el Señor: en esta casa llegó la salvación, ¿verdad? En esta casa llegó la salvación, pero no es por las paredes, sino quiere decir que en esa persona llegó la salvación, porque desde ese momento que la persona es tocada, es regenerada por Dios, desde ese momento el Señor dice, es tocado o es salva esta casa, o sea, esta persona es salva. Y acuérdese que era también hijo de Abraham, Zaqueo, ¿verdad? Entonces el Señor a eso vino a la tierra, a salvar lo que se había perdido. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos que la salvación, ¿verdad?, es gratis, que la salvación el Señor nos la da gratis porque Él ya pagó el precio por esa salvación. Solamente nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra, obedecer sus mandamientos, estar en obediencia a lo que dice la Escritura. Ya Él hizo todo por nosotros, Él pagó el precio por nosotros. Ahora nosotros tenemos que obedecer, ¿verdad? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, la fuerza de tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, ese es obedecer, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, cuando una persona, cuando una casa, como dice aquí el Señor, llegó la salvación, amén, es cuando las personas de ese lugar empiezan a tener cambios en su vida o empiezan a ser diferentes. Vamos a seguir leyendo las Escrituras ahí en Hechos 4:12, texto ya muy conocido. Hechos 4:12. Amén, ya está ahí. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Aquí se está refiriendo a que nuestra fe sea viva en Cristo Jesús. Esa es la única condición para la salvación. Solo hay 2 caminos en la vida cristiana: el camino ancho de las obras que conduce a la muerte, y el camino estrecho de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna. Aunque regalemos comida todos los días, eso no nos va a salvar, porque no es por obra. Es bueno tener amistad en la iglesia, pero al que debemos de buscar es a Jesucristo,
al único que te puede salvar. Es bueno, aleluya, tener amistad en la iglesia, es bueno tener amigos en la iglesia, es bueno llevarse bien con los hermanos, está muy bien, pero el propósito principal es que tú vengas a buscar a Dios en este lugar, su presencia del Señor, que te asegures, ¿verdad?, de esa salvación que el Señor ofrece gratuitamente, porque no hay otro, ¿verdad?, dado a los hombres, sino que en Jesucristo. Dios te ofrece vida eterna. Tienes que aprovechar, tienes que valorar lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Ahora, no hay en ningún otro la salvación, sino que solamente por Jesucristo. Él es el único que salva. Es cierto, nos sentimos muy bien en la casa de Dios, eso está bien, pero mucho que mejor es buscar a Dios, es buscar su presencia y asegurarnos de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó el precio por esa salvación. Que solamente tenemos que ser obedientes a Dios, ¿verdad? No hay en ningún otro salvación. No hay otro, no hay otro. Es solamente en Jesucristo, que es el único que ofrece vida eterna. Entonces, hermano, es importante que entendamos que solamente podemos ser salvos por Jesucristo, nuestra fe en Cristo. Pero, ¿por qué no me siento seguro de la salvación? Bueno, porque tal vez no he hecho el primer paso. El primer paso es hacer la oración del pecador. Una persona a los 13 años ya puede hacer la oración del pecador, porque sin Cristo se va a perder. Necesita aceptar a Cristo para que el Señor lo salve o la salve. Acuérdense que dice Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, hermano, no creas, nuestros padres son salvos, ¿cierto? Pero qué de ti como joven? Es solamente Jesucristo. Necesitas reconciliarte con Cristo, necesitas hacer la oración para que el Señor te dé esa salvación, porque si no confesamos, no va a haber salvación, ¿verdad? Es importante que hagamos la oración del pecador, y la oración del pecador, pues usted ya la hizo, y si no la ha hecho, es importante que usted la haga, si no, no va a ser salvo. Es salvo nuestra familia, es cierto, pero ¿qué de nosotros? Porque la salvación es personal. No es que ya mi abuelito es salvo, pues yo creo que también yo, no es que es personal. Y solamente en Cristo Jesús. Por eso se hace la oración, por eso se hace esa oración, ¿verdad?, ante el Señor, para que uno tenga ese compromiso con Dios y el Señor nos regala la salvación, porque es un regalo que Dios ofrece y tenemos que cuidarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, Él nos va a pedir cuenta, ¿verdad?, de esa salvación o de la sangre preciosa. Vamos a seguir leyendo las Escrituras ahí un poquito más adelante en Romanos. Romanos 1:16 dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo. Pablo es un hombre, o fue un hombre, perdón, que él no se detenía por nada. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, ni la cárcel, ni la persecución, ni las críticas, ni la ridiculización, ni las persecuciones físicas pudieron mitigar su denuedo ante Dios. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ni las cárceles, ni las persecuciones, ni los embarazos, ni los mismos, su misma nación que los perseguía, sus mismos paisanos, sus mismos hermanos judíos, los perseguían, pero él no le interesaba, no le interesaba esas persecuciones, esas críticas que le hacían a Pablo. Él seguía adelante. Es un ejemplo claro, hermano, que nosotros tenemos que seguir adelante aún de las críticas
aún de las murmuraciones, aún de las palabras que puedan decirte en contra de ti. Tú tienes que seguir adelante. No te avergüences de Dios, no te avergüences del Evangelio, porque a veces decimos nosotros, pero por culpa de Dios, ahora mira, se burlan de mí, hasta me dicen cosas. Hermano, hermana, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios, porque es esa palabra, es salvación de vida eterna. Dios te ofrece vida eterna. Pero muchas veces nos avergonzamos del Evangelio y pensamos que por culpa del Evangelio lo que nos está aconteciendo, acuérdense que todo es para nuestro bien. Todo lo que nos acontece será para nuestro bien. Poder es el Evangelio, es eficaz porque viene cargado con la omnipotencia de Dios. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una vida nueva. Salvación, significado básico, liberación o rescate. El poder del Evangelio libra a las personas de la perdición, de la ira de Dios. Creer es confiar, es apoyarse en o tener fe en Jesús de forma permanente. Al judío primeramente porque ellos se les confió la palabra de Dios y después a las demás naciones. Es cierto, o sea, primeramente al judío porque bueno, el judío fue el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, perdón, que el Señor Jesucristo vino primero a querer salvar ¿a quién? A los judíos, primeramente al judío, después al griego y después a su alrededor, hasta llegar hasta los gentiles, porque en la palabra de Dios es poder, es poder. Ahora, hermano, ¿a quién quiere salvar el Señor? A, perdón, a los que creen en Él. ¿A quién quiere ser salvo? A todos los que creen en Él, de acuerdo a San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida. La salvación, hermano, es para los que creen en Él. Dice que Él es autor de eterna salvación para los que obedecen. Entonces la salvación es para el que cree en Cristo, para el que está dispuesto a creer. Y creer no es como el que dice allá afuera, que dice yo creo en Cristo y cargan un cigarrillo. Yo creo en Cristo y traen una cerveza. No, creer es vida nueva, es un cambio en nuestras vidas, es ser transformado por Dios. Cuando creemos en Cristo es que realmente estamos dispuestos a obedecer su palabra. El rescate, la salvación, la confianza debe ser en Él nada más, en Jesucristo. El judío, claro que el judío, pues a él se les ha confiado la palabra de Dios, aunque sabemos que, bueno, ellos un tiempo estuvieron enseñando, pero no estaban dispuestos a aplicarse esa palabra, sino que solamente ellos la, 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 la podían explicar, pero no la estaban viviendo, ¿verdad? En un tiempo, ahí les habla la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos no estaban dispuestos a obedecer las escrituras, o sea, ponerla en práctica. Pero aquí está hablando de que nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de las escrituras o del Evangelio. O sea, a veces estamos pasando pruebas, dificultades y como que nos sentimos avergonzados cuando la gente te dice, oye, pero eres cristiano y mira cómo te está yendo. Eres cristiano y mira cómo estás. Y empezamos a avergonzarnos de la palabra y decir, oh, no, pero es que porque soy cristiano, mira lo que me está pasando. No te avergüences, porque es poder de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Segunda de Corintios 6:2. Amén. Segunda de Corintios 6:2. Dice la palabra de Dios de esta manera. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, no mañana. Hoy es el día, dice, aquí está hablando Pablo a los Corintios,
es el tiempo para escuchar la palabra, es el tiempo de que nosotros busquemos a Dios para la salvación, es el tiempo aceptable, hoy es el día de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana puede ser demasiado tarde. El Señor Jesucristo puede venir hoy mismo por su iglesia, por su remanente. Mañana no sabemos qué puede pasar, pero hoy es el tiempo de autoanalizarnos cómo estamos ante Dios. ¿Estás salvo? ¿Estás salva? Si no, dice, hoy es hoy es el día aceptable, hoy es el día, es el momento preciso, correcto, para tomar esa decisión de aceptar a Jesucristo y de obedecerle. El día de la salvación, Pablo aplicó las palabras de Isaías a la situación presente. Hay un tiempo en la economía de Dios cuando Él escucha a los pecadores y responde a los que se arrepienten. Y ese tiempo preciso y oportuno era y es ahora mismo. Pablo anima a los corintios y les dice que no era un club social ni un entretenimiento, sino que hoy, no mañana, de que fueran salvos. Aquí está hablando de algo importante, hermano. Está hablando, dice, hoy es el día de la salvación. No está diciendo, está bien, reúnanse y pues que se sienten muy bien y la distracción y todo, pero dice, no, es para que se autoanalice uno cómo está ante Dios. No es un club social, es algo para autoanalizarse, porque hoy es el día para nuestra salvación, no mañana. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo perfecto para que uno autoanalice su vida y diga, es cierto, Señor, necesito que tú me toques, necesito tener esa convicción, esa seguridad de salvación. Esto no es un club social, esto no es religión, esto es algo personal, porque Dios está vivo y Él sí quiere salvarte. Él sí quiere darte la salvación de tu alma. No está hablando de los años que tienes, está hablando de la seguridad de tu salvación o que tú estés seguro la salvación que el Señor te ha regalado. Dice, ¿verdad? Que es oportuno, que es el preciso momento para que nos animemos, ¿verdad? Y digamos, Señor, es cierto, he descuidado ese punto de la salvación, solamente me he sentido muy bien, pero no he autoanalizado eso. Yo creo que es importante autoanalizarnos realmente, hermano, cómo estamos viendo la vida cristiana, realmente quiénes somos ante Dios, realmente quiénes somos ante la presencia del Señor. Él nos conoce, aquí nosotros, pues todos nos salen hasta las areolas en la cabeza, las alitas de ángel, pero que allá afuera, donde nadie nos ve, nadie nos conoce, ahí tenemos, ahí tenemos que reflejar que Cristo está en nosotros, que tenemos la luz de Cristo y debemos ser diferentes. Denle un fuerte aplauso al Señor Elías. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2:12. Ya está ahí. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. Aquí Pablo está, aleluya,
preocupado, ¿verdad? Porque cuando Pablo estaba con ellos ahí con los filipenses, ellos se portaban de una manera diferente. Mire, de tal manera que ellos, cuando Pablo estaba ahí con ellos, hasta llegaban a la hora, porque estaba Pablo con ellos, y Pablo les hablaba de la palabra de Dios y ellos obedecían. Estaban ahí temprano, dispuestos a cantarle al Señor, dispuestos a hacer ese buen servicio. Pero cuando ya Pablo se iba de esa iglesia, por eso Pablo está preocupado y dice, no, no nada más cuando yo esté con ustedes se comporten de una manera diferente, sino que cuando yo también no esté con ustedes, tienen que vivir una vida recta ante Dios. Y eso es importante, hermano, porque a veces podemos decir, ¿por qué Pablo se preocupaba tanto por sus discípulos? Bueno, porque Pablo amaba a sus discípulos y Pablo no quería que se perdieran. Por eso está diciendo que tienen que ocuparse, tienen que preocuparse esa salvación con mucho temor, con temblor. Obedecido también su respuesta fiel a los mandatos divinos que Pablo les había enseñado. Ocupaos en vuestra salvación. El verbo griego que se traduce ocupaos significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. También se refiere a la responsabilidad que tiene el creyente de obedecer en su proceso de santificación. Temor y temblor es la actitud con la que deben procurar los cristianos su santificación. Requiere un temor saludable de ofender a Dios, de no ofender a Dios, y un respeto profundo por él. Hermano, aquí está claro, Pablo está diciendo, ocúpense, no dejen su salvación a un lado, ocúpense, o sea, traten de hacer la voluntad de Dios, traten de vivir como Dios se agrada, dice, ocúpense, o sea, no estén de que tal vez sí, tal vez no, o no, pues es que sí estoy seguro, no es que tal vez sí, tal vez no, sino que nos ocupemos cada quien personalmente de su salvación, cómo está ante Dios, cómo vive ante Dios, si realmente el Señor lo ha transformado y está viviendo en santidad, ocupémonos de eso, ocupémonos cada quien personalmente de su salvación. El hermano, la hermana, hay que dejarlo a un lado. ¿Qué de nosotros en lo personal? ¿Qué de nuestras vidas? Que cada quien va a dar cuenta de nuestra propia vida. Entonces, hermano, no nada más cuando estemos aquí en la iglesia obedecer, no nada más cuando estemos aquí presentes estar en obediencia, sino que cuando estemos fuera también de la iglesia donde realmente nadie nos conoce, allá también tenemos que reflejar a Cristo, que Jesucristo es luz en nuestras vidas. Ocúpate, hermano, ocúpate de la salvación, ocúpate, aleluya, de cómo vives o cómo estás viviendo en un temor reverente al Señor, con temblor. Y de esa manera, hermano, vamos a poder llegar hasta la meta. Pero si decimos, no pasa nada, pues ya el Señor ya me dio la salvación, yo puedo hacer y deshacer, la salvación no se pierde, por lo tanto estoy en las manos del Señor y nada puede pasar, hermano, tener cuidado, porque aquí está diciendo que te ocupes, que te preocupes, que no nada más digas ya soy salvo, ya no, sino que debe de ser con temor y temblor, o sea, tu vida, mi vida, tiene que estar en obediencia al Señor. Pero si no obedecemos su palabra, ni cuando estamos fuera, entonces, hermano, podemos estar ahí en dudas. Pablo, él está aquí preocupado y le está diciendo que se ocupen, que tengan esa responsabilidad, ¿verdad? De buscar a Dios cada día. No es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo quisiera ser cristiano. Y ocuparse, aceptaste a Cristo, ya aceptaste a Jesucristo, ahora te vas a ocupar de qué? De obedecer su palabra, hacer lo que dice la Escritura, orar, leer, ayunar, predicar la palabra de Dios, visitar al enfermo, también
congregarte, estar en comunión con los hermanos. Todo eso es palabra de Dios. Tienes que ocuparte de eso, ¿verdad? Y no nada más dentro, cuando estemos aquí, ¿verdad? Nos ocupamos de la salvación, nos ocupamos de la palabra o estamos leyendo, sino que también tiene que ser allá afuera, que tienes que ocuparte de tu salvación. Es un regalo hermoso, pero también tienes que cuidarlo, porque ese regalo, tarde que temprano, Dios mismo nos va a pedir cuenta de ese regalo que Él nos dio o de esa salvación que Él nos regaló. Nos va a decir, ¿qué hiciste con la salvación que te di? No, pues la enterré. No, pero es que pues no sabía qué hacer. Entonces, hermano, Dios nos va a pedir cuenta de esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Por eso tienes que cuidarla. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos a leer ya el último texto, Hebreos 2, Hebreos 2, 3, 4. Amén, dice la palabra de Dios, Hebreos 2, del 3 al 4, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que creyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, ¿cómo nosotros podemos escaparnos de esa salvación tan grande? ¿Cómo podemos decir, verdad, que el Señor no se preocupó por nosotros? Sí se preocupó. Él dio la vida por nosotros y entonces esa salvación tan grande, ¿cómo vamos a escapar? Si nos han enseñado, el mismo Señor, cuando estuvo con sus discípulos, les enseñó, ¿verdad?, para que ellos fueran salvos. Después se fue el Señor Jesucristo, se quedaron los discípulos y se les siguió enseñando a la demás gente. Ahora nosotros somos enseñados por la misma palabra de Dios. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Tan grande porque fue el precio alto que se pagó a precio de sangre. Por eso dice, si descuidamos, dice, esta salvación tan grande, ¿cómo, verdad, vamos a descuidar algo que Dios nos da? Tenemos que cuidarlo, tenemos que ser responsables con su palabra. Amén. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo escaparemos si la desobediencia al pacto antiguo de la ley traía juicio inmediato? Cuando más severo será el juicio por la desobediencia al nuevo pacto del Evangelio de Salvación que fue mediado por el Hijo, que es superior a los ángeles, por los que oyeron. Esa generación de hebreos no habrían oído el mensaje si la generación anterior de testigos no lo hubiera transmitido a ellos. Señales y prodigios, milagros y repartimientos, los poderes sobrenaturales demostrados por Jesús y sus apóstoles fueron la confirmación divina del Padre acerca del Evangelio de Jesucristo, su Hijo. Esta autentificación del mensaje fue el propósito de esas obras milagrosas. Hermano, la obediencia, nosotros si desobedecemos al pacto nuevo, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y le dejó la palabra a los discípulos, generaciones han pasado, generaciones se han ido y sigue la palabra de Dios, se sigue extendiendo hasta estos tiempos que nosotros conocemos las escrituras a través de milagros, prodigios que el Señor ha hecho de acuerdo a las escrituras, pero ahora nosotros no vamos a descuidar, hermano, no vamos a descuidar eso tan grande que el Señor nos ha dado, su salvación, que Él mismo vino a predicar la palabra de Dios en la tierra, después de sus 12 apóstoles, después a los 70, después así se siguió hasta llegar a estos tiempos donde estamos escuchando la palabra, nos las enseñan, viene un predicador, viene otro y seguimos escuchando palabra. No descuides la salvación que el Señor te ha regalado, hermano, hermana, no la descuides.
permanece en Cristo, vive para Cristo, esfuérzate para Cristo, no descuides esa salvación que el Señor te regaló. ¿Por qué, hermano? Porque es gratis. Déselo fuerte al Señor, hermano.